Dios le bendiga a todos los presentes y que nos están viendo por las cámaras en este día hermoso que Dios nos ha regalado. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en un libro cuya característica es un solo capítulo. Está en el Nuevo Testamento. Está luego de Tercera de Juan, en la parte final de la Biblia, y es el apóstol Judas. Allí vamos a leer la palabra del Señor. El tema en este día lleva por nombre: ¿acaso Dios tomará por inocente al culpable? Con buen signo de interrogación. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Judas 1, 5 al 7. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿A quién destruyó? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Vamos a orar juntos, vamos a levantar nuestras manos al cielo y damos gracias. Padre, damos gracias una vez más por tu presencia. Gracias por tu Espíritu, Dios, que lo escudriña todo. Gracias por tu palabra que no vuelve vacía. Gracias, oh Dios amado, por lo que hoy quiere ministrar a tu iglesia, a cada vida que ha de recibir este mensaje. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Aplaudimos y nos podemos sentar. Pueden sentarse. Mi abuela me decía: cría cuervos y te sacarán ¿qué? Bien dicho. En el tiempo hemos visto como a quien le hemos dedicado un tiempo de la vida, esfuerzo, cariño, amor, paciencia, entrega total, lamentablemente bajo circunstancias que a veces que ni entendemos ni podemos en un sentido calificar, porque podemos saber muchas cosas, pero cuando vemos la parte de alguien que hemos amado, atendido, respetado, valorado, cuidado en especial, y luego vemos que, como dice el refrán, de pequeño lo criamos, pero no nos dimos cuenta que eran unos cuervos. Lamentablemente, pasados los días o los años, estos terminan ¿qué? Sacándonos los ojos. Cuando el apóstol habla a la iglesia, le habla a la iglesia de hoy. Cuando el apóstol habló a la iglesia, le habló consciente que los tiempos que se iban a vivir y que por supuesto estamos viviendo, demuestran que ciertamente el enemigo o quienes adversan comienzan desde el lado adentro de la casa. Y muchas veces, más que del lado adentro de la casa, el primer enemigo que uno tiene es uno mismo. Amén. Y la enemistad entre uno mismo, entre no valorarse, entre uno no quererse, entre uno no amarse, termina uno haciéndose el hostil contra las personas, contra la familia y con todo lo que tenga que ver con la iglesia, más temprano que tarde, demostrado por hechos que lo que hacen es herir a la iglesia. Amén. Cuando Judas escribe, lanza una alerta. Diga conmigo: hay alertas de Dios, hay advertencias de Dios. Dios es un Dios de amor, un Dios de principios, un Dios de promesas, un Dios que cumple, pero un Dios que también nos advierte cosas. Normalmente no queremos las advertencias porque las advertencias parece que nos incomodaran. Y no es un asunto de que tú te incomodes o no con las advertencias, porque cada advertencia a ti lo que te ayuda es a guardar lo que hablas, cómo lo haces, con quién lo haces, cómo andas, y etcétera, y etcétera. Las advertencias de una u otra manera nos ponen a nosotros a saber que hay leyes,
que hay reglamentos, hay normas, que hay autoridades, que hay cosas que debemos sujetarnos, que hay cosas en las que hay quien respetar al que nos está dando instrucción, que hay cosas que tienen que ver con todo aquello donde Dios nos ha puesto, nos guste o no nos guste. Yo nací en la familia González Chaparro, yo no escogí nacer en una familia como la que yo nací. La valoro, la agradezco, la honro, pero uno no escoge muchas veces hasta dónde vivir. Hay veces que uno dice, escogí con quién casarme, de pronto no escogiste, te escogieron. O alguien planeó eso, que es peor. Muchas cosas pueden estar pasando donde uno dice, yo fui el que decidí. Pero te tengo el anuncio de que normalmente hay quienes deciden por uno, lo hacen de a gratis. Y esas decisiones de otros por ti, por lo que vas a hacer, por lo que vas a emprender, esos están de a montón. Precisamente diferente a la voz de Dios y diferente a la voluntad del Señor. Amén. Judas, cuando le habla a la iglesia, hace un análisis retrospectivo de cuántas cosas han pasado. Cosas que tuvieron que ver con ángeles, tuvieron que ver con la salida del pueblo de Israel de allá de Egipto, y cosas que tienen que ver con lo que fue también el tiempo donde Dios le concede a sus siervos un territorio, la manera de poder desarrollarse. Pero lamentablemente Sodoma y Gomorra se convirtieron en ciudades en las que predominaba el pecado, predominaba la inmoralidad, predominaba una conducta que finalmente Dios va a rechazar, le guste a alguien o no le guste. Amén. Cuando digo de estos análisis que hace Judas, son análisis que uno hace también de la misma vida de la familia, de cosas que han pasado en la familia que han tenido que ver con consecuencias de desobediencias, con consecuencias de inmoralidades, con consecuencias de malas decisiones. Consecuencias. Uno hace análisis y uno dice, mi familia pasó por esto, y quizás la más cercana y lo que está viviendo tiene que ver con algo que se le parezca. Cuando Jesús salió al escenario, una de las cosas en las que Jesús mostró fue saber que en Él y de aparte de Él había una autoridad y un poder para ejecutar planes de Dios. Tú como hijo de Dios sabes que el propósito de Dios no está para que tú te calles, para que tú te guardes, para que tú seas el evangélico, el cristiano de la escondida. Dios te ha levantado como una antorcha, Dios te ha levantado como columna, Dios te ha levantado como instrumento, Dios te ha levantado como sal de la tierra, Dios te ha levantado como aquel que tiene capacidad, ¿para qué? Para hablar lo que es de Dios, para anunciar la buena nueva de qué. Diga conmigo, de salvación. Buena noticia, casa de Donay es casa de buena noticia. Aplaudimos y damos la gloria a Él. Amén. Y Jesús, cuando empezó a predicar la palabra indistintamente de atender a las vidas que lo necesitaban, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, trayendo esperanza al pueblo y aún al que no era pueblo, porque también quien no era pueblo estaba atento a lo que Jesús estaba haciendo. Como iglesia, la familia, quienes son parte de los nuestros, lo anhelan, lo quieren, pero muchas veces los que no son parte de nuestra familia, amigos y quizás hasta extraños, están más atentos, si es posible, que los del lado adentro. Amén. La Biblia nos dice que Jesús fue a su pueblo. ¿Y su pueblo qué hizo? Le dio la espalda. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Muchas veces el primer mensaje, la primera parte de lo que es crema y leche que llamo yo, lo entregamos a quién, a la familia. Mas sin embargo la familia de pronto no quiere ver quién eres tú, no quiere valorar quién eres tú, no quiere respetar quién eres tú, y desecha el mensaje. Pero también de pronto el mensaje tiene que ver con un mensaje de donde tú tienes un mal testimonio, donde no estás haciéndolo bien de lado adentro de tu casa, no estás haciéndolo bien en cuanto a lo que es tu comportamiento. Tienes que analizarlo, diga conmigo, analizarlo. Amén.
Porque puedes decir que eres cristiano y puedes aquí aplaudir, alabar a Dios, abrir la Biblia, venir con la Biblia, pero de pronto cuando llegues a tu casa, tiras la Biblia y te la ven tirar. Sueltas una palabra y te la oyen decir. Te quejas, murmuras, criticas y de pronto vas a tu casa a hablar algo mal de la iglesia y del que predicó. Amén. Entonces, cuando necesitas hablarle a la gente, la gente que es tu gente no te va a oír, no te va a recibir el mensaje. Sin embargo, en la vida de Jesucristo, claro está que quienes eran su familia, ¿quiénes eran su familia? La palabra de Dios nos dice que la familia de Cristo era el que hacía ¿qué? Dígalo en voz en alto, su voluntad. Aplaudimos por lo que hacemos voluntad de Dios. Pero claro, cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios nos va a defender. Dios va a promocionar nuestras vidas. Dios va a bendecir nuestras vidas. Dios va a hacer que se vean como instrumentos que Él quiere usar. Cuando en verdad hacemos la voluntad de Dios, aunque se opongan por un rato y quizás tengan rato oponiéndose, más temprano que tarde van a reconocer quién eres tú y el Señor. Amén. Porque de pronto están reconociendo quién eres tú con otro Señor. ¿Quién eres tú ante señores que no son el Señor? ¿Quién eres tú ante la pleitesía de señores que te manipulan, que te controlan, que te dominan desde adentro de tu corazón? Tienes que evaluar eso también. Jesús denunció lo que fue el tergiversar los mandamientos. Jesús denunció el tiempo donde fue a visitar el templo y se encontró que en el templo había toda clase de vagabundería. ¿Qué hizo él con las mesas de los cambistas? Dice la palabra que ¿qué? La lanzó, la tiró. Porque había toda clase de corrupción en el templo de Jerusalén. Jesús denunció a los ricos, a las riquezas de estos ricos. ¿Por qué? No porque es malo ser rico, sino porque había avaricia entre los ricos. Jesús denunció la hipocresía. Jesús denunció el legalismo. Jesús denunció todo lo que venía contra la parte espiritual, religiosa, queriéndola confundir con lo político. Y de hecho, no puedo olvidárseme de recordar lo que dice la palabra: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y allí se incluyen los tiempos de dar, de ofrendar, de diezmar. Ahí se incluyen los tiempos de quien, creyendo que Dios se le olvida o que la palabra de Él, más que para cuando me convenga. Entonces cuando me robas el diezmo y la ofrenda, crees que también Dios te va a ti a promocionar, te va a financieramente a tener más oportunidad de tener dinero. Y no es así. Todo lo que Dios advierte es porque antes necesitamos dar cumplimiento a una palabra, dar cumplimiento a lo que Dios nos ha dicho, dar cumplimiento a lo que la palabra de la autoridad nos está hablando. Porque no solamente Dios nos coloca la palabra, diga conmigo, no solamente Dios me coloca la palabra, sino que Dios usa hombres para que nos hablen la palabra. No lo recuerdan, se ponen fastidiosos, nos lo hacen ver por la buena. Muchas veces nos exhortan. Dios bendiga a todos aquellos que en verdad nos aman y que la verdad la quieren hablar con amor. Porque yo no hago nada que me amen y me tapen. Tú no haces nada con que te amen y te acahueten. Tú no haces nada con que te tengan pochonguita y pochonguito y sabes que tienes en ese pochongo y en esa pochongadera pecado. ¿De qué sirve que te tomen cuando tú sabes que dentro y parte de lo que vive por fuera está sucio? La denuncia de Judas, como toda denuncia del hombre de Dios y de la mujer de Dios desde la casa, debe estar presente. Amén. Los que salieron de Egipto de forma sobrenatural empezaron, como todo lo que sucede,
Una vez que tú tienes la liberación, la atención, el cuidado que te están llevando a caminar correctamente, llega el momento en que empiezas a criticar lo que están haciendo por ti. Pero lo hacen buscando, muchos buscando, en lo que ellos creen que tú te has equivocado, que no debes hacer. Y en el caso del Moisés que se levantó como instrumento de Dios y Dios lo llamó, fue que él se casó con una mujer que no era del pueblo y quisieron a Aarón y María. ¿Recuerdan lo que hizo Aarón y María? Murmuraron en contra de la autoridad. Criticaron su matrimonio. Y pare de contar. Cuando tú te metes en estas aguas, tú te estás metiendo con el ungido de Dios, vamos a estar claros. Cuando tú te metes con el ungido de Dios, con el ángel de Dios de la iglesia, te estás metiendo ¿con quién? Con Dios. ¿Y qué pasó con el pueblo? Deambularon ¿cuántos años? 40. Fueron suficientes 38 años para que ellos casi todos se murieran en el desierto. ¿Por qué tenían que morirse? Porque era gente que, diga conmigo, malagradecida, murmuradora, en contra de la autoridad. ¿Y Dios no va a hacer nada? Que Dios le dio unos tiempos para que se arrepintieran, sí. Pero ¿de qué valió? No sirvió para mucho porque igual ellos murieron. Amén. Y cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, tiempos donde, aunque tenían todas las condiciones, eran unas ciudades con todo esplendor, con todo poderío, ellos, como pasan con las naciones o con sociedades donde están complacidos, son complacientes con cuantas cosas a nivel tecnológico, a nivel de lo que es el dinero, a nivel de lo que son las amistades, llegan el momento de que van a la droga, van a la parte promiscua, van a la parte de violación. Y hoy en día, para usted de contar y usted ha de ver cuántas violaciones hay de quienes son finalmente bajo conducta sodomita. Amén. ¿Por qué? Porque es la corriente de este mundo de la parte inmoral, de la parte que te lleva a que tú lo veas como normal, igualdad de sexo, dos hombres creando una criatura, enseñándoles que se puede besar entre dos hombres, enseñándoles que se puede tener sexo entre dos hombres, y lo aplauden porque son artistas, porque son millonarios, lo aplauden porque son políticos reconocidos, lo aplauden porque yo tengo un familiar que se le parece y no estamos en contra de lo que es la vida en cuanto a lo que está pasando y en cuanto al trato de Dios. No podemos excluir a nadie, necesitamos todos conducirlo al arrepentimiento, pero una cosa es el mensaje para salvación y arrepentimiento y otra cosa es que tú te formes con esos equipos publicitarios que alardean de una bandera, que alardean de simbologías o que alardean de que no ha pasado nada y que todo al final lo que se está viendo que es pecado. Amén. Así que estas vidas tenían una característica. Ellos eran orgullosos, diga conmigo orgullosos, porque creían que sabían, como digo yo, y lo dice el relato, más que los demás. ¿Por qué? Porque pensaban que sabían más en aquel tiempo, como los que hoy creen que saben más de lo que aquí se enseña y de lo que nosotros enseñamos. Se levantan hombres así, que eso lo piensan. Número 2, ególatras, para pensar que todo gira alrededor de ellos. La iglesia no gira alrededor tuyo. Y si te subiste en esa montaña o en ese pináculo, debes bajarte. La iglesia es horizontal. La iglesia somos todos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia ha sido redimida para que todos formemos parte de el crecimiento cuya cabeza se llama Cristo. Amén. Número 3, codicioso para pervertir la gracia de Dios, convirtiéndolo en una licencia para la inmoralidad. ¿Cuántos usan la gracia, la hermosura de Dios, la belleza de Dios? Eso que es inmerecido de Dios en nosotros, mas sin embargo está presente. Para entonces tú tener licencia, tú tener entonces esas credenciales, o tú hacerte como el que tienes la fuerza o el poder para hacer las cosas. David Guzzi
un hombre teólogo, escritor, pastor que normalmente consultamos, refirió que la vida y la prédica de Judas está inspirada por el Espíritu Santo, como la tuya y la mía deben estar inspiradas ¿por quién? Diga conmigo, debemos estar inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Se convirtió, como lo hoy en día, hoy, en todo lo que estamos atentos a los movimientos extraños que trae ¿quién? ¿Quién trae movimientos extraños? El enemigo. ¿Y quién usa el enemigo? Y dice este relato que trae el enemigo en la que tú debes convertirte en ¿qué? Lo estoy parafraseando, pero usted la está leyendo allí. ¿En qué debemos convertirnos ante todos estos movimientos raros? Diga conmigo, defensores. ¿De quién? Defensores del Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Eres defensor del Evangelio de Cristo en tu casa? ¿Eres defensor del Evangelio de Jesucristo en tu comunidad? ¿Eres defensor del Evangelio de Jesucristo ante tus amigos? ¿Eres defensor del Evangelio de Jesucristo en medio de reuniones, pijamadas, tertulias, momentos bonchones, de juegos? ¿Eres defensor del Evangelio de Jesucristo cuando están hablando mal de tu iglesia, de tus pastores? ¿Eres defensor del Evangelio de Jesucristo cuando están contraviniendo la palabra de Dios? ¿Eres o no eres defensor? ¿Eres defensor? Aplaude a Dios. Alabamos a Dios por ser defensores del Evangelio. ¿No lo eres? Revísate. Rectifica. Ve dónde has caído. Ten en cuenta que Dios no tomará por inocente a quién. Al culpable. Amén. Ahora bien, Judas nos está diciendo y nos está describiendo el perfil de la vida de quienes se oponen, los apóstatas. Sus características, diga conmigo, impío, moralmente pervertidos, esto está en los versículos como tal en este capítulo, niegan a Cristo, contaminan la carne, rebeldes, maldicen a los ángeles santos, soñadores, ignorantes, corrompidos, murmuradores, buscan faltas, andan detrás de las faltas, buscan intereses personales, esos son los que más hoy en día hay. Comerciantes del Evangelio, usted lo va a ver que andan pendientes de los intereses personales. De cuánto tienes, de cuánto vales, de cuántas veces te pueden usar para algo que ellos les necesitan. Hablan arrogantemente, lisonjeros, burladores, causan divisiones, piensan en términos mundanos, porque la iglesia no está llamada a pensar mundanamente. ¿Eres hijo de Dios? No puedes estar llamado a pensar mundanamente. Y por último, Judas dijo, sin el Espíritu Santo de Dios. Judas asimismo nos quiere recordar a nosotros los lectores que debemos, como dice, tener tres cosas que deben darles el lugar en nosotros, que representamos a Dios, a los que, porque hay gente que nos sigue y nos observa. Uno, cuando los ángeles que pecaron, y él lo dice y lo denuncia, abandonaron ¿qué? La santidad. Del pueblo salvado, un pueblo para un pueblo que destruido. Eran ángeles, pero ¿qué? Abandonaron. Era un pueblo salvado, pero después fue un pueblo ¿qué? Eran habitantes de Sodoma y Gomorra que lo tenían todo, pero ellos recibieron ¿qué? Condenación. ¿Qué hizo la mujer de Lot todavía teniendo oportunidad de no caer entre todos los que iban a ser condenados? ¿Eres como esa mujer? ¿A dónde miras? ¿Miras para adelante o estás mirando para atrás? ¿A dónde estás mirando? Amén. Pablo, un escritor de Irós, menciona, no se te sé que estos tres casos no se trata de pecados individuales. ¿Por qué no se trata de pecados individuales? Porque habían decisiones y actitudes pecaminosas de ¿qué? Entre los ángeles, entre la gente que salió un día de Egipto y entre la gente de Sodoma y Gomorra eran
decisiones ¿en qué? Diga conmigo, en conjunto. No era uno solo. Abandono corporativo de Dios. No abandonó uno, lo abandonaron todos a ellos, a Dios. 3, por lo tanto, también quienes lo practican, saber las consecuencias de la apostasía y del castigo colectivo, que al final también, quienes lo practican, quienes lo alcahuetean, quienes se quedan callados, recibirán. Amén. Toda gloria y honra del Señor. Aplaudimos al Señor, nos gozamos, sonríe al Señor. Él te está hablando. Amén. Gloria al Señor. Veamos estos 3 ejemplos, su condición y su consecuencia. Los ángeles que pecaron, abandonaron y se pasaron de ser dignos a ser indignos. Tremenda imagen. O mandados por uno que no queremos nombrar. No guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Quiero ir un poco adelante. A ellos les espera un gran juicio de parte de Dios. Se refiere al juicio final. La palabra nos habla de que Dios no se complace por la muerte de los malvados. Dios no es complaciente de esa muerte. Dios ama y Dios quiere el arrepentimiento. Eso lo dice Ezequiel capítulo 33 versículo 11. Pero también tenemos que reconocer que Dios es un Dios santo que requiere ante la maldad poner posición. Amén. Así que cuando vemos todo esto, John Gill, pastor y escritor, hace una nueva advertencia. Como escritor, referencia que hace en la Biblia, Blues, usted la puede ubicar, afirma que estos ángeles, aunque están muy debilitados, aunque perdieron poder, aunque están sobre la tierra en condiciones donde cada vez que tú tomas la autoridad lo puedes reprender y echarse fuera, más sin embargo ellos en algunas personas y algunas familias y algunas comunidades ganan ventaja. La ventaja de los ángeles caídos, de los demonios, la ventaja de aquellos espíritus malos en algunas familias y algunas personas, se la da cada quien. Diga conmigo, se la da cada quien. Y ellos, aunque están debilitados y deteriorados por su caída, el enemigo, ellos como enemigos, son acusadores, calumniadores, y son los que origen toda clase de blasfemias contra Dios y la iglesia. No vayas a creer que todo lo que se mueve bajo la tiniebla, bajo quienes usa el enemigo en la tiniebla, de quienes se dejan usar en la tiniebla, lo que van a dejar que a murmurar, a criticar e ir en contra de quién, de Dios, del diseño de Dios, de la propuesta de Dios, del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, de la iglesia de Dios, de lo que somos de Dios, de lo que representamos a Dios. A Él sea la gloria. De un pueblo salvado a un pueblo destruido. ¿Por qué? Por la incredulidad. Tú puedes tener ahorita el beneficio de la salvación, pero si tú pasas a los términos de la incredulidad, a ser un incrédulo, a comportarte, lamentablemente, responder como respondieron ellos, en ingratitud, en incredulidad, en duda, y no solamente en eso, sino que desertaron su fe, y al desertar su fe, el propósito de Dios lo tomaron en vano para finalmente no poder entrar, como pasó con ellos, a la tierra prometida. Cuando tú eres una persona ingrata, incrédula, que dudas, y además de eso, estás pendiente de desertar, nunca llegarás a objetivo. Hay personas que dicen, empecé esto y no lo pude terminar. Empecé este negocio y no se me dio. Empecé esto en mi casa para que entrara más dinero y se cayó. Empecé a hacer la diligencia de la casa y no se me dio. Empecé a hacer la diligencia del carro y no se me dio. He estado tratando por tener mi novia o mi novio, hablo según el sexo, o casarme y no se me está dando. Óigame, en el camino de donde Dios te ha sacado y en el camino en el que tú estás llevando y el Señor, eres ingrato, eres de los que dudas, eres de los que lamentablemente criticas,
Eres de aquellos que desertas, estás en contra de la misma fe. Lamentablemente, nos guste o no nos guste, te guste o no te guste, los propósitos en el Señor, las propuestas de bendición serán coartadas por el mismo enemigo, porque tú le estás dando permiso al enemigo. Amén. Tú le estás dando permiso al enemigo. Hablo esto, que estas generaciones, como dice 1 Corintios capítulo 5, sobre todo estos hombres, la mayoría de ellos, no agradó a Dios. Por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. La palabra destruyó del griego apoluni significa fueron destruidos completamente. Dios no tiene por inocente al culpable. No es el mensaje que querías oír hoy. Querías uno de almohadita, de algodoncito, de algodoncito dulce. Querías uno hoy de agüita fría. Querías uno hoy de que te sacara del temor, de la preocupación, de la enfermedad, de cuantas cosas. Y yo puedo aquí detenerme un poco y decirte cómo Dios va a obrar lo que tú estás pidiendo cuando antes eres todo aquello que yo te he explicado que a Dios no le agrada. ¿Cómo crees que Dios responde una oración? Siendo tú incrédulo, ingrato, siendo tú alguien que es apóstata de la fe. ¿Cómo crees tú que hoy dices Dios y al otro día y en el mismo rato de tu misma vida estás mentando al enemigo y haciendo las cosas del enemigo? ¿Cómo crees tú que Dios te va a responder? Hay veces que hay oraciones que solo las hacemos porque Dios, el que conocemos, tiene misericordia. Pero si a la hora de la verdad es una cosa difícil que se cumplan bendiciones y promesas de Dios en las vidas de quienes están en contra del mismo Dios. Pedirle a Dios o el que tú estás en contra. Pedirle oración a la autoridad espiritual de quien tú has criticado. Congregarte en el lugar que no estás de acuerdo con las cosas y luego pedir una oración. ¿Dónde irá tu oración? Ahí te la dejo. Alberto Plato, escritor, cuando tomó la apreciación del lado sombrío del cuadro, se nota que cuando esa misma gente en el cuadro fue testigo de una liberación tan espectacular por la mano de Dios y mostró que incredulidad al recibir el informe de los 10 espías. Eso pasó. Número 3, los habitantes de Sodoma y Gomorra, perversos que recibían o recibieron condenación. Judas hace referencia a este suceso, dándonos cuenta una vez más. Óigame bien, diga conmigo, Dios no tiene por inocente al culpable. Y Dios no va a resistir o no va a contender contra el hombre para siempre. No lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque en el diseño de Dios hay un plan, hay un tiempo. Y todo en la tierra tiene un tiempo. Y de pronto tu tiempo hoy se está acabando. El tiempo de tu familia se está acabando. El tiempo de aquello que estás esperando se está acabando. Porque Dios quiere también hacer ver que lo que Él ha pedido que se cumpla, se tenga que cumplir. Que estamos en pandemia, que estamos pasando por momentos difíciles, que estamos luchando contra opresión en general, pero nadie te quita que un día como hoy, los que me están viendo, los que nos están oyendo, los que dejaron de venir, los que se anotaron y no están aquí, nadie les impidió que un día como hoy formaran parte del gran servicio presencial que estamos llevando a cabo. De buscar de Dios, de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, de la cena del Señor, de la promoción de nuevos hermanos, de saber que hay una fiesta ese día y que muchos se quedaron o muchos alguien los desvió del camino a llegar aquí. Amén. Así que entonces Jehová hizo llover, como lo vimos, sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego y fuego de parte de Jehová. De parte de Jehová
desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades. Y dice la palabra, y el fruto de la tierra. No solo se acabaron los moradores de aquel momento, sino el fruto de la tierra. Amén. Ahora bien, en el castigo, en la reprensión contra Sodoma y Gomorra, que lo vemos hoy en día en muchos factores de nuestra sociedad, donde están pasando cosas donde está el juicio de Dios, hay que estar claro. ¿Pandemia qué es? ¿COVID qué es? ¿Propósito de Dios, voluntad de Dios o juicio de Dios? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Algo que escapó o es juicio de Dios? ¿Terremotos es qué? ¿Es juicio de Dios? ¿Catástrofes son qué? ¿Juicio de Dios? Cosas como estas son juicios de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no dejará al inocente por al que es culpable por inocente. Amén. Y por supuesto, cuando se hace el análisis, vemos varias características. Se separaron de forma completa de Dios. B, una sociedad llena de pecado y lujuria, inmoralidad sexual, homosexualidad, similar a la sociedad occidental del siglo XXI. D, sin embargo, según la Biblia Noticias, Biblia Todo Noticias, la sociedad apoya o está apoyada de entes gubernamentales y siguen tratando y trabajando, como vemos, a través de entes públicos, privados, gubernamentales, promocionando la igualdad de género. Buscando la forma lamentable de que en el pasaporte norteamericano, para empezar por allá, se incluya el tercer género. Cosas como estas están pasando y ustedes creen que el Señor está de que brazo cruzado, que la iglesia se tiene que quedar de brazo cruzado. Si Dios está en contra de esto, ¿por qué la iglesia entonces se tiene que quedar callada? Si Dios no está de acuerdo con esto. Así que, ¿cómo predicó este hombre? Y lo quiero tomar, este hombre y llamado, gloria a Dios, Bobby Bushman. Este hombre habló de que el pecado de Sodoma fue la sodomía. Y esta sodomía, hay muchos otros más pecados. Dios se opuso a esta actividad homosexual en los días bíblicos y sigue, diga conmigo, oponiéndose a ella. Amén. Ahora, ¿cómo podemos concluir todo esto? Porque ya estamos en la conclusión y los músicos van pasando. Número uno, la carta que Judas, os digo en un análisis previo de introducción, esta carta de Judas nos habla de que debemos estar conscientes, claros, para enfrentar lo que debemos enfrentar con respecto al pecado. Es necesario enfrentar contundentemente y diligentemente. ¿Por qué? Por la fe, lo que dice la palabra de Dios. Todos estos males vengan de quién. Hay que enfrentar los males, vengan de dónde, de quien venga. Si viene de tu esposo, si viene de tu esposa, si viene de tu hijo, si viene de tu nieto, si viene de tu primo, si viene de tu sobrino, de tu tío, de tu abuelo. Los males van a venir y pueden llegar primero ¿dónde? Adentro de tu casa. ¿Dónde van a querer tener señorío, majestad, dominio, control? Desde tu casa. El enemigo quiere poseer tu casa, quiere poseer el gobierno de Dios en tu casa, quiere poseer la fe de Dios en tu casa, quiere poseer la libertad de Dios en tu casa, quiere poseer la alegría de Dios en tu casa, pero tienes que despertarte a través de ¿qué? De la palabra que conoces y la fe. Tienes que asumir la responsabilidad que Dios te ha llamado a hacer. Dice este gran escritor, Darling H. Watt, las leyes del hombre no pueden hacer moral lo que Dios ha declarado que inmoral. Tómele una foto y no se lo olvide. Cuando hablamos de la fe, hago una pregunta que no está allí en la pantalla. ¿Estás sumándole a tu fe?
¿Estás sumándole a tu convicción? ¿Estás sumándole a tu vida cristiana? ¿Estás sumándole a tu testimonio? ¿Estás sumándole a la manifestación de Dios? ¿Estás sumándole a las responsabilidades que tienes de iglesia? ¿Estás sumándole a aquello que sabes que debes comprometerte? ¿Estás sumándole a tu matrimonio? ¿Estás sumándole a tus hijos? ¿Estás sumándole a tus nietos? ¿Estás sumándole a tu hogar? ¿Estás sumándole a la iglesia, a tu casa, Adonai? ¿Estás sumándole a las ofrendas y a los diezmos? ¿Estás sumándole a la alabanza que Dios te permite? ¿Estás sumándole a la vida que tienes? ¿O estás restándole? ¿O sumas o restas? ¿Eres tú un sumador o eres uno que resta? ¿Eres tú el que suma para Dios? Y si sumas para Dios, yo quiero oír un aplauso y la gloria a Dios y los instrumentos sonar. Diga conmigo, como casa Adonai, sumamos a Dios, a su iglesia, a la familia, a sus propósitos, al evangelismo, a los estudios, al consagrarlos, al dedicarlos, a ser útiles, diligentes. Sumamos, 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 sumemos a Dios, sumemos a Dios, sumemos a la bendición, sumemos a la luz, sumemos a aquello que edifica, sumemos a aquello que levanta, sumemos a aquello que nos hace fuerte, sumemos, 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 sumemos a la lealtad, a la integridad, a la santidad, sumemos, sumemos a la gloria de Dios, a la gloria de Dios, a la gloria de Dios. Amén. Vamos a estar de pie. Número 2. Ante todo y por todo, lo que dice Judas 1:24 y 25. Dios es poderoso. ¿Quién es poderoso? No es tu amigo. No es quien te adula. Para guardarnos de la caída, sin caída, y presentarnos sin mancha delante de qué? De su gloria. Con alegría al único y sabio Dios, quien es nuestro Salvador. Diga conmigo, nuestro Salvador. A Él sea la gloria, majestad, el imperio, la potencia. Ahora, hoy y por los siglos de los siglos. Número 3, allí de pie, está claro que la intervención de Dios está presente. Diga lo que digan. Nadie librará al pecador del juicio de Dios. Nadie. Número 4, saber que estas personas no se cansan de estar. Esto quiero aquí detenerme un poco. Corrompiendo la iglesia, corrompiendo tu matrimonio, tu familia, tu trabajo. En lo que te pueden, atacan quién eres, cómo eres, qué haces. Atacan las estructuras de la iglesia. Las estructuras nuestras son las redes. Las estructuras nuestras son las casas de luz, las casas de oración, las casas Adonai. Las estructuras nuestras son la escuela de discipulado, la escuela de liderazgo. La estructura nuestra es la clase de propósito de los niveles. Esas son estructuras, nuestras estructuras. ¿Quiénes están allí? Nuestras estructuras son los adoradores, las danzarinas, los de multimedia, los servidores. La estructura nuestra son los financistas, porque la obra no camina si no es con dinero también. Estructuras, hablo del dinero, porque también el dinero tiene que ver. Ellos atacan estructuras, en especial a los más pequeños y débiles. Y lo mejor que ellos no se consideran, ustedes hablan con ellos y parecen unos santos. Nosotros, Dios nos habló. ¿Y Dios nos habló para qué? Para dividir. Dios nos habló para qué? Para querer sacar los intercesores. ¿Y Dios nos habló para qué? Para ofrecer bolsas de comida para que se vayan para otro lado.
Y Dios nos habló ¿para qué? Para tomar lo que no es nuestro. En estos días yo tuve que firmar un documento por voluntad de Dios y de mi autoridad. Un documento que pertenecía a la iglesia, Adonai Sabaneta. Años con ese documento porque ahí se iba a construir Adonai Sabaneta. Y para nadie es un secreto. Ustedes lo vieron, quienes lo pudieron observar. Yo firmé el documento donde yo era el dueño también de ese terreno. Y usted dirá, ¿por qué usted firmó ese terreno? Por obediencia, por sujeción. Hay cosas que se hacen llegando a términos que usted no lo entiende. Hay cosas que tenemos finalmente que dejarlas en la mano del Señor, esperando que se arrepientan los que se tienen que arrepentir. Pero los ángeles pudieron haberse arrepentido. ¿Dónde están? En prisiones eternas. Los que salieron de Egipto pudieron haberse arrepentido. ¿Y dónde están? Quedaron todos ¿dónde? En el desierto. Sodoma y Gomorra pudieron haberse arrepentido. Y no es porque yo lo desee. No es porque yo lo pida para tu familia o para alguien que tú conozcas. No, es que este es el sano juicio de Dios. Yo estoy hablando del juicio de Dios. Yo estoy hablando de que Dios no tomará por inocente ¿a quién? Al culpable por inocente. Dios lo hará. Tú puedes negociar, creer que tú eres un buen comerciante, un buen profesional, que tienes mucha buena lengua para hablar y para gestionar, pero yo te voy a decir de aquí del altar y todo lo que me están viendo por los medios, Dios no negocia la palabra. Amén. ¿Qué no negocia Dios? Su palabra. Dios nos pone a nosotros la bendición de vivir en bendición, pero también nos pone condiciones para la bendición. Las tenemos en la tierra, las tenemos en la casa. Pero cuando Dios nos las pone no nos gusta, porque Dios es bravo, Dios es severo. El Dios ese que usted predica, ¿cómo es posible que pase esto y aquello, que se derrumbó aquel edificio y se muriera la gente inocente? Y usted quiere calificar a Dios por los hechos de los errores, de las desobediencias y de la falta de cumplimiento de las leyes, de lo demás. Se mató en un accidente y iba a exceso de velocidad. Se murió de un infarto, era drogadicto, ejemplo. Se murió antes de tiempo. T.B. Joshua. ¿Cuántos saben de T.B. Joshua que se murió? Un hombre de 1000 telespectadores. ¿Y qué dijo Guido Raúl Ávila? Yo no estoy mandando a llamar a mis hijos a que vengan de una vez aquí al cielo. Mucha gente va solo y él tiene que hacer lo que tiene que hacer Dios cuando en verdad van para el cielo. ¿Qué hace Dios cuando en verdad vamos para el cielo? Dijo este hombre de Dios, lo recibo. Amén. Pero también el infierno recibe a los suyos. Así como el cielo recibe a los santos, el infierno también recibe a los pecadores. El infierno recibe a los indignos. El infierno recibe a los incrédulos. Y por último, el infierno también recibe a los perversos. Usted dirá, no es que yo no estoy allí. Volvemos a la imagen, porque no he terminado con la imagen. Esa imagen en la que se hacen referencias, ellos se hacen, adelante, ellos se hacen pensadores avanzados, o muy avanzados ellos, que cuentan con los mejores diseños de la vida, porque de pronto son muy buenos maestros, muy buenos profetas, para dejarse usar de quién, del enemigo. Porque yo lo que uso de la palabra de Dios, yo no lo uso para dividir a nadie. Yo lo que uso de la palabra de Dios no lo uso para ir a una iglesia. Yo lo que uso de la palabra de Dios, yo no lo uso para opacar la iglesia. Yo no uso lo que es de Dios para tomar lo que no es mío. Yo no uso lo que es de Dios para tomar lo que no me pertenece. Eso no es de Dios. Tú quieres ser amigo, ¿verdad?
callado. Porque te duele, porque hay alguien que te duele. Pero la palabra del mismo momento, cuando usted me ve a mí, el apóstol de una organización, firmando un documento donde la iglesia es dueña y la autoridad me dijo, ¿tú necesitas eso? Yo no. ¿Tú necesitas las sillas? No. ¿Tú necesitas el sonido? No. Entonces, déjale eso al Señor. ¿Ve? En la carne de uno quiere uno que quedarse con una parte. Pedir, quitar, reclamar. Pero el enemigo se hace ver que ellos son los creativos, ellos siempre están pensando lo mejor. Nosotros no pensamos bien. Nosotros tenemos 20 años edificando, tenemos más de 20 casas Adonai a nivel internacional y nacional. Nosotros tenemos escuelas, nosotros tenemos formación, liderazgo formado, hombres que predican por los medios. Eso no vale. Una familia cristiana consolidada en el tiempo, obediencias y obediencias, obra misionera, respaldo misionero internacional. Entonces, que no somos creativos, nosotros somos creativos. Testimonio de una ciudad, de una nación y de Venezuela. Creativos sí somos, del Espíritu de Dios. ¿No saben qué muestran ahí? El ego, la vanidad, lo que es una riqueza mal distribuida, el ofender al que no tiene que comer porque le ponen esos platos, el ofender que no tiene techo, el ofender al que tiene que largar el pelo andando a pie. ¿Por qué? Porque alardean de lo que hacen y de lo que tienen. Y por último, los autorizados por Dios para confirmar de Dios cosas. Quien te confirma a ti, y no te debes olvidar esto, es la palabra. Amén. Las confirmaciones vienen por la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Amén. Voy terminando, me faltan 2 punticos, pero quiero decirlo. Número 6, Dios nunca tendrá por inocente al culpable. Isaías 5:20, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno ¿qué? Malo. Russell Nelson dijo lo siguiente, póngame ahí la imagen de Russell. Recuerda, tú que me estás viendo, tú que estás aquí, los que me están oyendo, recuerda, el pecado, aunque sea legalizado por el hombre, sigue siendo pecado a los ojos de Dios. Amén. Si vamos a aplaudir, aplaudimos. Y por supuesto, por último, pregúntenme, han pasado 8 meses, ¿quién se ha arrepentido? Pregúntenme, ¿quién ha dispuesto una llamada de respeto a la paternidad, a la autoridad, a 20 años? De aquí ya no hay nada más. ¿Ustedes qué creen que los hombres de Dios son puestos que por cajitas de detergente, por premios sorpresa? No. Somos llamados de Dios, bajo propósito de Dios, bajo diseño de Dios y constancia del que amamos y servimos a Dios. Aquí estamos y aquí servimos. Pero Dios demanda algo si alguien lo quiere y lo necesita. Se llama arrepentirse. Por tanto, si alguien cree que ha pecado, debe que arrepentirse. Arrepentirse y pedir que perdón. ¿Y cuándo es el momento? Hoy es el momento. Dios habla nuevamente que hoy es el momento de pedir perdón. ¿A quién le vas a pedir perdón? A Dios, a tu autoridad, a tu esposa o esposo, a tus hijos, con quien tú tienes formas en las que te demuestras bajo todo lo que Judas estaba explicando aquí. No Judas el que traicionó, Judas el que se conservó. Amén. Si hay que pedir perdón, pide perdón. Vamos a un tiempo de cena del Señor. Y hay que estar a cuentas con Dios. Y hay que estar a cuentas con los hombres de Dios. Y hay que estar a cuentas con Dios. Amén. Adoramos.